Papa Francisco continúa con actividad muy intensa. Cuando lo vemos así tan activo, pensamos en que cuánta razón tenía el entonces Papa Benedicto XVI cuando al renunciar dijo: me faltan las fuerzas y es necesario que venga mi sucesor con las fuerzas y el vigor que requiere hoy la Iglesia. Vamos a presentarle hoy en el Pulso de la Fe la actividad más reciente del Papa Francisco, sus viajes apostólicos en Italia y mucho más. Verdaderamente será sorprendente revisar en solamente una hora tanta actividad pontificia en el mundo de hoy. Quédese con nosotros. Es un grande gusto saludarle como cada domingo. Muchas gracias por estar con nosotros. Es usted el mejor público que pueda haber en este valle de lágrimas. Comenzamos, mire usted, le entregamos la crónica enseguida del viaje apostólico del Papa Francisco a Molise, en Italia. Él se encontró con el mundo del trabajo, con los jóvenes, estuvo en Campobasso, se encontró en Castelpetroso con la juventud, acudió a la cárcel en Isernia, allí estuvo con los presos, les entregó un gran mensaje y el abrazo con todos los ciudadanos en la plaza de la catedral. Este es el recuento, el resumen, la crónica del viaje del Santo Padre a Molise, en Italia. Un solo día, pero denso y lleno de esperanza, la visita pastoral del Papa Francisco a Molise con el lema «Dios no se cansa de perdonar» comenzó en Campobasso con el encuentro con el mundo del trabajo y de la industria en el aula magna de la Universidad de Estudios de Molise. Tras el saludo del rector y el testimonio de una madre trabajadora y de un joven agricultor, el pontífice subrayó que el trabajo ofrece dignidad al hombre y que para seguir adelante en el futuro es necesario ser creativos y creer en el Señor. Un buen proceso formativo, dijo el Papa Francisco, no ofrece soluciones fáciles, sino que ayuda a tener una mirada más abierta y más creativa para valorar mejor los recursos del territorio y sobre todo permite un desarrollo que sepa respetar la creación, uno de los mayores retos de nuestro tiempo, ya que si el hombre dialoga con la tierra, la hace florecer. No es menor el reto de conciliar los tiempos del trabajo con los tiempos de la familia y la cuestión del domingo laborable. Quizá haya llegado el momento de preguntarnos si la de trabajar en domingo es una verdadera libertad. El tema del trabajo volvió también a ser protagonista en el ex Estadio Romagnoli, donde el Papa Bergoglio presidió la celebración eucarística. El del trabajo es un reto que interpela de una manera especial la responsabilidad de las instituciones, del mundo empresarial y financiero. Es necesario poner la dignidad de la persona humana en el centro de todas las perspectivas y de todas las acciones. Los otros intereses, aunque sean legítimos, son secundarios. Y el camino para construir un mundo distinto, fuera de los esquemas, es el de ponerse al servicio de los otros, siguiendo el ejemplo de María. Dios nos libera de la mediocridad interior, concluye el pontífice, nos hace capaces de ir más allá de las ambiciones y rivalidades que minan la unidad de la comunión sin habladurías y nos permite encarar la vida con alegría y esperanza. Me doy cuenta también con mi breve experiencia aquí como rector de la Basílica de la Dolorosa de que verdaderamente se premia al que tiene pasión al hacer las cosas. La pasión premia porque de hecho te hace abrazar una causa con todo el corazón y por eso te hace llevarla adelante de verdad con alegría y con determinación, no esperando nada a cambio. Y lo que necesitas para la vida llegará porque alguien se dará cuenta de que tú trabajas por pasión y no por una vil contrapartida. Y entonces de verdad la pasión es lo que hace falta para volver a ponerse en marcha y para poder dar respuestas a un trabajo que parece no existir. En realidad, muchas veces, no hay un trabajo de fácil beneficio. Eso sí, pero si una persona es capaz de cultivar su pasión desinteresadamente, esta pasión puede traer los frutos esperados que hacen vivir.
Después de la misa, el Papa Francisco se dirigió a la Catedral de Campobasso, donde saludó y abrazó a algunos enfermos y discapacitados. Después se trasladó a la Casa de los Ángeles, el nuevo centro caritativo de la diócesis creado en una antigua escuela, donde comió con los pobres que reciben asistencia de Cáritas, inaugurando así el edificio. La tarde comenzó bajo el signo de la alegría, con el encuentro con los jóvenes de las diócesis de Abruzzo y Molise. En el santuario de Castelpetroso, el pontífice les pidió a todos no dejarse vencer por la cultura de lo provisional, que nos priva de nuestro verdadero destino, de las metas más verdaderas y auténticas, y construir sus vidas sobre la solidez de las promesas de Dios antes que sobre la arena de las emociones. Los jóvenes son valientes. Lo he dicho, los jóvenes tienen esperanza. Y tercero, los jóvenes tienen la capacidad de ser solidarios. Y esta palabra solidaridad es una palabra que no gusta escuchar el mundo de hoy. Algunos piensan que es una palabrota. No, no es una palabrota. Es una palabra cristiana. Ir delante con el hermano para ayudar a superar los problemas. Y no se olviden, caminar la vida, nunca dar vueltas a la vida. Gracias. Es cierto, es necesario construir no sobre las cosas fáciles, sino sobre las que requieren pasión. Y esta palabra vuelve porque Jesús en el huerto de los olivos sufre su pasión y también la sufre en la cruz. Es una pasión de sufrimiento, es cierto, pero un sufrimiento que tiene un porqué y el porqué de Jesucristo es el amor. Especialmente emotiva fue la cita con los detenidos en la prisión regional de Isernia. En la tercera etapa de su intensa visita pastoral, el Papa Francisco recordó que a pesar de los errores y las caídas, a pesar del dolor por las consecuencias de opciones equivocadas, lo importante en la vida es ir adelante con esperanza. Dios es Padre, es misericordia, nos ama siempre, añadió. Si nosotros lo buscamos, hace que nos volvamos a levantar y nos restituye plenamente nuestra dignidad. Dios no se cansa de perdonar porque sabe que el hombre es frágil, requiere mucho esfuerzo, es extremadamente difícil. Se sabe que el camino puede perdernos, pero Dios no se cansa de perdonar, te vuelve a llamar y te pone otra vez en el camino justo. Finalmente, el encuentro con la ciudadanía en la plaza de la Catedral de Isernia y la convocatoria del año jubilar celestiniano, porque justamente en Isernia nació hace 800 años Pietro del Morrone, elegido papa el 5 de julio de 1294 con el nombre de Celestino V. Aquí el Papa Francisco explicó que la misericordia no es una fuga, no es una evasión de la realidad y de sus problemas, sino que es la respuesta que viene del Evangelio y es la fuerza que puede cambiar el mundo. El amor como fuerza de purificación de las conciencias, fuerza de renovación de las relaciones sociales, fuerza proyectual para una economía distinta que pone en el centro a la persona, el trabajo, la familia, antes que el dinero y el beneficio. Molise necesita volver a ver su historia, su cultura, su tradición y su propia voluntad de hacer, de retomar, a partir del viaje del Papa Francisco, una decisión nueva, para comprometerse cada vez mejor, cada vez más profundamente, para dar lo mejor de sí y puede hacerlo. Pues todo esto hizo el Santo Padre allí en Molise, Italia, durante su viaje apostólico. Miren, el Papa Francisco desde el inicio ha tomado un asunto problemático en la Iglesia, dando continuidad a los inicios de los arreglos que implementó el Papa Benedicto XVI. Me refiero al tema financiero, a las finanzas en el Vaticano. El organismo de economía es el IOR, Instituto para las Obras de la Religión. Ya el Papa Juan Pablo I había querido iniciar este asunto y pues murió trágicamente, por no decir extrañamente, ¿no? O bueno, tranquilamente allí en su apartamento apostólico. Enseguida, como fichas de dominó, varias muertes de banqueros italianos, de mafiosos, de la secta masónica P2, propaganda DUE, estaba en las planas de los periódicos, como que fue allí un mensaje fuerte, este asunto de la economía vaticana, señores, no se toca.
Llegó Juan Pablo II, hizo lo que pudo, Benedicto XVI implementó los cambios, llega Francisco y crea una nueva prefectura que es la Secretaría de Economía, no existía. Pone al frente como prefecto al cardenal George Pell. En la nota que le entrego enseguida usted conocerá la nueva estructura económica y financiera del Vaticano para resolver algunos problemas de lavado de dinero y otros temas. Mire. Desafíos y cambios que hay que realizar rápidamente, como pidió el Papa Francisco, siempre en la senda de la transparencia y de la racionalización de los costos. El cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría para la Economía, esboza así, en conferencia de prensa, los cambios que se están realizando, todos aprobados también por el Consejo para la Economía y por los cardenales. 4 son los ámbitos de intervención, empezando por el APSA, que se transfiere, como estableció el motu propio del Papa, a la Secretaría para la Economía, que así está en condiciones de vigilar sobre las agencias de la Santa Sede y sobre las políticas y procedimientos de compras y distribución de recursos humanos. En primer lugar, estamos trabajando sobre los estándares financieros internacionales que habrá que seguir en todos los dicasterios y en las secciones de la Santa Sede y del Gobernatorato. En este momento estamos en la fase en la que se señala claramente la dirección y los objetivos que queremos alcanzar. Cuando decimos esto, entendemos una transparencia importante. Así se elaborarán informes anuales y estos informes se elaborarán externamente. Otro punto son los fondos de pensiones del Vaticano. Se le ha encargado un comité técnico que formulará propuestas de revisión al Consejo de la Economía el presente año. Las pensiones que se pagan hoy a todos los empleados de la Santa Sede, como a los del Gobernadorato, y para los pensionistas de la próxima generación, estarán garantizadas. Sabemos lo que está ocurriendo en los países occidentales, y subrayo este punto porque he podido ver en primera persona la situación de otros países. Muchos países en los últimos años están afrontando batallas por la cuestión del sistema de pensiones. Cambios también para los medios de comunicación vaticanos. Un comité de expertos dirigidos por Lord Christopher Patten propondrá en los próximos 12 meses un plan para mejorar su coordinación y alcanzar progresivamente ahorros considerables. Ciertamente, la prioridad no es económica, el punto más importante no es el dinero. Si podemos ganar, intentaremos hacerlo, pero de ninguna manera queremos disminuir el alcance de los medios de comunicación vaticanos. Se reafirma, pues, el esfuerzo para conservar el número de católicos a los que llegan en todo el mundo los medios de comunicación vaticanos. Finalmente, el IOR tendrá un nuevo grupo directivo dirigido por Jean-Baptiste de François, llamado para la segunda fase de reformas tras la gestión de von Freyberg, con una especial atención al servicio del clero, de las congregaciones, de las diócesis y de los laicos empleados. Nuestra ambición es convertirnos en un modelo para la gestión financiera, más que poner remedio únicamente cuando hay escándalos. Ahí está el cardenal George Pell, el nuevo prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede. En otro tema, es inminente ya el viaje del Papa Francisco a Corea. Estará allí en Corea y beatificará a 120 y tantos mártires coreanos. En la nota que le entrego enseguida, usted conocerá las expectativas al viaje apostólico a Corea. En el Pontificio Colegio Coreano se respira la expectación por el viaje del Papa Francisco al país de la calmada mañana. Del 14 al 18 de agosto, el rector, padre Hon Soo-jong Kim, nos recibe ante las 2 pancartas que recuerdan el lema del viaje: Levántate, revístete de luz, de Isaías, y la beatificación, prevista el 16 de agosto, en Seúl, de Paul Jung-hee-chung y 123 compañeros, martirizados entre 1791 y 1888. En la plaza adyacente al colegio, dedicada a los mártires, un monumento y algunas estatuas nos hablan del sacrificio por la fe de San Andrés Kim, primer sacerdote católico coreano, y de 102 compañeros mártires, canonizados en 1984 en Seúl por Juan Pablo II. Junto a los mártires ya santos, el busto de la catequista Columba Kang Hwan-suk,
asesinada en 1801, que será beatificada por el Papa dentro de un mes. La canonización de 1984 y el siguiente viaje de San Karol Wojtyła en 1989, con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, marcaron un giro en la historia del catolicismo en Corea del Sur. En aquel momento éramos algo más de 1 millón de católicos coreanos. Después de su visita, este número creció muy rápidamente. 10 años después de su visita, hemos alcanzado los 2 millones, 3 millones cada 10 años. Ahora hay más de 5.400.000 católicos. El catolicismo coreano es minoría, pero es también muy influyente en la sociedad. En la biblioteca del colegio, fundado en 1990 e inaugurado por Juan Pablo II en 2001, se levanta una reproducción del tapiz de los 103 mártires, en su mayoría laicos. Entre ellos, muchos de los eruditos que a finales del siglo XVIII se acercaron al catolicismo para estudiarlo, como una filosofía occidental. En aquel momento el confucianismo era dominante en la sociedad coreana, pero ellos buscaban otra cosa. Estudiaron libros católicos y encontraron la fe. Fueron bautizados por un compañero que había estado en China con motivo de una visita diplomática. Él fue bautizado en China, en Pekín, y regresó trayendo otros libros, y un grupo estudió estos libros y pidió ser bautizado por el compañero que había sido bautizado en China. Así nació la Iglesia coreana. 7 años después comenzó la persecución y Yoon Ji-sung fue martirizado. Él es el primer mártir de los que serán beatificados por el Papa el 16 de agosto. 123 de ellos son laicos, así que la Iglesia coreana es de los laicos. La única religión que sigue creciendo en Corea es el catolicismo. El Papa Francisco visita Asia por primera vez, partiendo de la base aérea de Seúl, también y sobre todo para encontrarse con los jóvenes del continente, protagonistas de la 6ª jornada de la Juventud Asiática, sobre el tema Jóvenes Asiáticos, despierten, la gloria de los mártires brilla sobre ustedes. Como en los demás países, los jóvenes están en crisis. Es difícil para ellos encontrar un trabajo estable. Creo que los jóvenes asiáticos, incluidos los coreanos, encontrarán en él, en el Papa Francisco, un pastor, alguien que camina junto a ellos y los acompaña para encontrar consuelo. Esto les dará esperanza para el futuro. ¿Qué tal? Así lo dijo Monseñor Kon. Somos una iglesia de laicos, somos minoría, pero tenemos una gran influencia en la sociedad, la Iglesia de Corea. Hago una pausa, regreso con más de la actualidad vaticana, hoy en el Pulso de la Fe. Y continuamos en más del Pulso de la Fe. Le voy a presentar enseguida una historia fascinante. Se trata de un hombre que murió hace 60 años en una cárcel de Rumania, simplemente porque era un sacerdote de la Iglesia Católica bajo la dictadura comunista. Hoy es beato, Vladimir Gica. Y como sacerdote, pues su gran apostolado consistió en buscar la unidad de las iglesias católica y ortodoxa. Esa es la historia. Conozca al beato Vladimir Gica. El abrazo del Papa Francisco nos dejará coraje para el futuro. Es el pensamiento de Monseñor Gianfranco Maria Bregantini, arzobispo de Campobasso Bojano, con motivo de la visita pastoral del pontífice a las diócesis de Campobasso e Isernia, con el lema Dios no se cansa de perdonar. El Papa Bergoglio, en las más de 10 horas previstas, se reunirá primero con el mundo del trabajo y de la industria, en el aula magna de la Universidad de los Estudios del Molise, para después celebrar la misa en el exestadio Romagnoli. Después del abrazo con los enfermos en la Catedral de Campobasso, el Papa Francisco comerá con los pobres, a los que ayuda Cáritas en la Casa de los Ángeles. La alegría será protagonista en el encuentro con los jóvenes de la diócesis de Abruzzo y Molise en la plaza del santuario de Castelpetroso.
El pontífice, que nunca olvida a aquellos que la sociedad, por su parte, tiende a marginar, se dirigirá después a la prisión regional de Isernia para encontrarse con los detenidos y a la catedral para visitar a los enfermos. La última cita de este largo día, el encuentro con la ciudadanía y la proclamación del año jubilar celestiniano en la plaza de la catedral de Isernia. No pensábamos que este Papa, que tiene un corazón mundial, pudiera nunca escoger nuestra pequeñísima región, y la ha elegido. Creemos precisamente porque es pequeña, precisamente porque es periferia. Las periferias, como en el caso de Calabria, son las que él privilegia, porque lo que es pequeño se hace grande a sus ojos, y el que por ser grande presume de ser valioso, no tiene de hecho la consideración que esperaría. Es otra demostración de su estilo de ser pastor, pastor entre las ovejas más frágiles, más débiles, que hacen más esfuerzo para caminar, pero que si él las abraza, pueden correr por el camino de la esperanza. Molise es una región poco conocida, pero que se distingue por la laboriosidad de sus gentes y por el gran corazón de su fe. El Papa Francisco le señalará a todos el amor de Dios para superar las dificultades materiales y la valentía del testimonio para difundir la luz del Evangelio. Encontrará una iglesia que vive con dignidad. Molise es una región serena, pequeña pero noble, de gran cultura y gran dignidad, pero también es frágil porque está fundamentalmente ligada al mundo rural, y hoy el mundo rural ya no es prioritario en los grandes esquemas de la política, desgraciadamente. Pero también es verdad que nunca como hoy, la agricultura está volviendo a ser central. La escuela agraria el año pasado registró un 40% más de inscripciones en toda Italia, y también la facultad agraria de la universidad. Esto demuestra que el mundo rural, que es el componente fundamental del mundo de Molise, puede convertirse para toda Italia en una lección de vida. Y nosotros creemos que desde esta cátedra, a través de esta presencia, el Papa animará a toda Italia a valorar la debilidad para que se transforme en fuerza, a valorar las zonas rurales para que se conviertan en centrales, a valorar lo típico para que se convierta en fuente de trabajo, a valorar todo aquello que nos han entregado la tradición y las familias para que se convierta en ocasión de crecimiento para toda la realidad italiana. Qué historia fascinante, del beato Vladimir Gica. A ver si algún día volvemos a la plena comunión. A ver si algún día nuevamente la Iglesia de Roma y las iglesias ortodoxas de Oriente vuelven a ser una. Buscamos y trabajamos la unidad. Y seguramente será la Virgen María quien logre esto. Y, como lo dijo el Papa Francisco en alguna ocasión, por supuesto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a avanzar en más de la actualidad vaticana. Resulta que el Santo Padre se pronunció hacia la Iglesia y dijo, la Iglesia no es una ONG muy bien estructurada. La Iglesia es madre y como madre se debe comportar hacia sus hijos. Esa Iglesia, por ejemplo, que anda haciendo mercados de la fe, esa no debe ser, esa no es la Iglesia. Esos sacerdotes que son mercaderes, tampoco debe ser. Lo dijo el Papa. Esta es la información, mire usted, disfrútela. Madre en medio de una generación de huérfanos, hijos de padres ausentes, muchachos de un trabajo, adultos de una vida a la medida de un hombre, y quizás corriendo ella misma el riesgo de ser más bien una madre estéril. El Papa Francisco mira a la Iglesia de su tiempo con amor y realismo, mientras reflexiona sobre ella en la apertura del Congreso Diocesano Anual, presidido por el cardenal vicario Agostino Balini. Vivimos, dijo el Papa, en una sociedad que no es madre, porque reniega de sus hijos. Los jóvenes italianos sin trabajo, recordó, son el 40%. Y entonces afirmó, la Iglesia no debe dejar de hacer hijos. El gran reto de la Iglesia hoy es llegar a ser madre. Madre. No una ONG bien organizada, con muchos planes pastorales. Si la Iglesia no es madre, está feo decir que se convierte
en una solterona. Pero se convierte en una solterona. Así es, no es fecunda. La iglesia no es solo que engendre hijos, sino que su identidad es engendrar hijos, o sea, evangelizar. Y observó el Papa Francisco, la iglesia se hace tanto más joven cuando más madre se hace. Para un cristiano, entonces, estar en la iglesia es estar en casa con mamá. Es la iglesia madre, como una madre que acaricia a sus hijos con la compasión. Una iglesia que tenga un corazón sin límites, y no solo el corazón, también la mirada, la dulzura de la mirada de Jesús, que a menudo es mucho más elocuente que muchas palabras. Las personas esperan encontrar en nosotros la mirada de Jesús, a veces incluso sin saberlo. Esa mirada serena, feliz, que entra en el corazón. Para el Papa Francisco, ternura va siempre acompañada de concreción. Por eso, terminó, la iglesia es madre solo si es acogedora, si sus parroquias lo son, si lo son especialmente con los jóvenes. Es más fácil ser obispo que párroco, exclamó con simpatía el Papa, porque el párroco está siempre en primera línea. Y ustedes, párrocos, animó, estén cerca de la gente, como esos sacerdotes capaces de levantarse a cualquier hora para ir a ver a un enfermo, de no dejar a nadie morir sin los sacramentos. Que la parroquia no sea una institución ligada solo a las situaciones del momento. No, que sea histórica, que sea un camino de conversión pastoral, que en el presente sepa acoger con ternura y sepa enviar hacia adelante a sus hijos con la esperanza y la paciencia. Una iglesia de fe que crea que el Señor es capaz de hacerla madre, de darle muchos hijos. Nuestra Santa Madre Iglesia. Gracias. Así lo dijo el Santo Padre con ocasión del Congreso de la Diócesis de Roma. Y lo que dijo allí lo aplica, por supuesto, a la iglesia en todo el mundo. Vamos ahora con otra historia fascinante. Usted conoce a San Sebastián, murió mártir. Es una figura muy emblemática del martirio, de los cristianos que mueren mártires. Bueno, le platico que San Sebastián fue un oficial del ejército romano y un día se declaró cristiano. El emperador entonces lo sentenció a muerte y murió mártir. Y en Roma hay una iglesia que es su basílica, la Basílica de San Sebastián. Gracias a la televisión, vámonos hasta Roma. Entremos a esta iglesia basílica, la de San Sebastián. Oficial del ejército romano bajo Diocleciano, Sebastián abraza la fe cristiana y declara abiertamente al emperador su conversión. El 20 de enero de 288 es condenado a muerte y el cuerpo arrojado a la cloaca máxima. La Basílica de San Sebastián en la Vía Apia Antigua, actualmente patrimonio del Fondo de Edificios de Culto del Estado italiano, permanece inalterada hasta mediados del siglo IX, cuando el Papa Nicolás I ordena su restauración parcial, pero las que transformaron sus proporciones, reducieron notablemente su tamaño, fueron las intervenciones realizadas en 1607 por el cardenal Escipione Borghese. Junto al busto del Salvador, obra de Gian Lorenzo Bernini, asoma la capilla de las reliquias en el lado opuesto, el corazón de la basílica, la capilla dedicada a San Sebastián. Las dos son del siglo XVII. En la capilla de las reliquias, entre las reliquias más insignes, se conserva una de las flechas que habría alcanzado a San Sebastián durante el martirio, y también un pedazo de la columna a la que habría sido atado para sufrir el martirio de las flechas. En la otra parte tenemos la capilla de San Sebastián, que se levanta sobre la cripta, el lugar de su sepultura. La hizo construir la familia Barberini en 1600
y las obras más importantes son el altar, que contiene un sarcófago con las reliquias de San Sebastián, y bajo el altar una escultura de Giuseppe Giorgetti de la Escuela de Bernini del siglo XVII. Antes de estar vinculada a San Sebastián, la basílica se levantó para el culto de los santos Pedro y Pablo. Según la tradición, los restos de los apóstoles fueron transferidos a esta catacumba entre el 250 y el 260, durante la persecución del emperador Valeriano. La iglesia se levanta sobre una antigua casa llamada Triclia, que significa pérgola, que se encuentra precisamente bajo el centro de la actual basílica. Esta casa era un lugar de oración, no era una vivienda, sino un lugar de culto, donde las primeras comunidades cristianas venían a rendir homenaje a San Pedro y San Pablo. En este lugar dejan muchas incisiones en un estucado rojo pompeyano, y estas incisiones se repiten decenas de veces y están escritas en latín, griego y hebreo. Nos dan testimonio de que era un lugar frecuentado por muchos peregrinos que venían aquí por el culto de los apóstoles. Nace así el cementerio subterráneo de la primitiva comunidad cristiana de Roma. En el siglo II no existía la catacumba, este lugar que se llamaba ad catacumbas, o sea, junto a las cuevas, será determinante para llamar a todos los cementerios subterráneos de Italia. Las catacumbas toman nombre de este lugar. Después, en el siglo III, empiezan a establecerse los primeros cristianos y los paganos para poder sepultar a sus seres queridos. Era gente pobre, esclavos, por este motivo no podían permitirse construir mausoleos, por lo que el Estado les concedía un terreno para la sepultura. ¿Qué tal, la Iglesia Basílica de San Sebastián en la Vía Appia Antigua, en la Ciudad Eterna, la ciudad de Roma? Hacemos una pausa, regresamos así rápido con más. Le voy a mostrar al volver la Plaza de San Pedro, convertida, transformada en canchas de fútbol, de voleibol, en un espectáculo maravilloso del deporte. Vuelvo con esto y con más. Tomando café, tuiteando con usted. Es un placer hacer esto. Y todavía le llaman trabajo, hágame favor. Continuamos hoy en el Pulso de la Fe. Estoy presentando muchos temas, notas de actualidad vaticana. Y gracias por sus tweets. Es un gusto platicar con usted a través de esta vía rápida. Sigamos platicando durante la semana. Mire, le voy a presentar al modelo de alcalde. El alcalde ideal, no aquel que implementa cosas que la gente sufre y no soporta, ¿no? Y que le hacen gastar y cosas así. Me refiero a un hombre que fue alcalde de Florencia, en Italia, de nombre Giorgio La Pira. Y él solía decir, soy un testigo de Cristo antes de ser un alcalde. A ver, señores alcaldes, señor alcalde, de todas las ciudades, de todo el mundo mundial. Miren, acérquense a este modelito de político creyente. Yo no soy un alcalde, mi vocación es una sola, ser testigo de Cristo. Me pueden arrestar, pero no traicionaré nunca a los pobres, a los indefensos y los oprimidos. Giorgio La Pira decía esto de sí mismo. Reafirmaba la convicción de que la política no es cálculo y astucia, sino amor por la verdad que es como la luz. Hipótesis de trabajo. Es el audiolibro fruto de la colaboración entre Caritas Italiana, Red Europea de Recursos Humanos y Multimedia San Pablo, que fue presentado hace unas semanas en la sede de la Radio Vaticana. Se trata de una colección de 20 textos sobre La Pira de diversos autores. Al recorrerlos, hoy surge la idea de una política transformada por los principios evangélicos,
valores que hicieron de La Pira el hombre del diálogo, de la caridad, trabajador de paz en el mundo. Político de gran relieve, realizó una gran contribución en la redacción de la Constitución italiana. Sus esfuerzos para dar testimonio del Evangelio con su propia vida, escribe en la introducción el presidente del Senado, Grasso, son su legado más precioso. Quisiéramos de verdad que estos principios sobre cómo administrar una ciudad, cómo administrar una comunidad, fuesen compartidos por todos los alcaldes de Italia. De verdad, Italia no tendría ya problemas. Su sentirse partícipe de los sufrimientos de los demás, su empeño en suavizar los sufrimientos de los demás, los explotados, los últimos, los desempleados, su compromiso es lo que debería ser la política, la buena política, la política con P mayúscula. Deseamos que se produzca este cambio, esta innovación, siguiendo la enseñanza de Giorgio La Pira. Innovazione proprio sull'insegnamento di Giorgio La Pira. Siciliano, de Pozzallo, hizo de Florencia su ciudad. 2 veces fue su alcalde. Defendió a los trabajadores de la Pignone, salvando la fábrica del cierre. Requisó casas vacías en espera de que se construyeran nuevas viviendas. Le llamaban el profesor, el alcalde santo. La primera fase de su proceso de beatificación concluyó en 2005. Era un demócrata cristiano fuera de lo común, que dialogaba con todos y que tenía en mente un único objetivo: fundar una comunidad mundial basada en la lógica del don. Una comunidad unida más allá de las diferencias de religión, como explicaba el mismo Giorgio La Pira. Yo soy cristiano y desciendo de Abraham. Los judíos descienden de Abraham. Es la misma fuente histórica, espiritual, cultural y no algo piadoso. Es el sentido mismo de la historia, es la historiografía de lo profundo. Todo lo de La Pira se puede comprender con la fe, dijo el cardenal Benelli en sus funerales. Para él, Dios es amor, y por eso tener fe en Dios significa alimentar cada día con un amor concreto y por tanto político esta fe. Es interesante que La Pira se presente a sí mismo como un mendigo, como quien va en busca de la verdad, que necesita de los demás. De esta manera, La Pira representa la radical insuficiencia humana. Es bello que La Pira elija esto para decir: atento, cuando llegues tú a mandar, acuérdate de que eres también el que sigue mendigando. Y esta es una política verdaderamente hermosa que se pone al servicio y que busca ser amor para los otros. Modelo de alcalde, ¿eh? Giorgio La Pira, el gran alcalde de la ciudad de Florencia, en Italia. En otro tema, el Papa Francisco se reunió con el primado anglicano de Inglaterra, Monseñor el arzobispo Welby. Este encuentro, pues oiga, es abono en el diálogo entre cristianos. Esta es la crónica. Nuestra división es un escándalo y un obstáculo para el anuncio del Evangelio de la salvación al mundo. Es la reflexión que ofreció el Papa cuando recibió en el Vaticano al arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Nuestra visión muchas veces está ofuscada por el peso producido por la historia de nuestras divisiones, y nuestra voluntad no siempre está libre de esa ambición humana que a veces acompaña incluso nuestro deseo de anunciar el Evangelio según el mandamiento del Señor. Durante el encuentro, el pontífice remarcó la urgencia de caminar juntos para promover la oración y la paz, y para abatir la pobreza de todas aquellas formas de esclavitud moderna, que ya en ocasiones anteriores se habían señalado como retos comunes. Muchas son las iniciativas caritativas que han nacido de nuestras comunidades y que se llevan adelante con generosidad en distintas partes del mundo. Pienso especialmente en la red de acción contra la trata de mujeres creada por numerosos institutos religiosos femeninos. Nos esforzamos para perseverar en la lucha contra las nuevas formas de esclavitud, confiando en poder contribuir a dar apoyo a las víctimas y contrarrestar este trágico comercio.
como discípulos enviados a curar al mundo herido, doy gracias a Dios que nos ha hecho capaces de hacer un frente común contra esta gravísima plaga, con perseverancia y determinación. El Papa Francisco expresó después su satisfacción por el trabajo de las comisiones internacionales anglicano-católicas que examinan con espíritu constructivo los antiguos y los nuevos retos del esfuerzo ecuménico, un itinerario importante que hay que recorrer siempre con la certeza de que la unidad solo puede alcanzarse gracias a la obra del Espíritu Santo. Nuestro progreso hacia la plena comunión no será simplemente el resultado de nuestras acciones humanas, sino un don libre de Dios. El Espíritu Santo nos da la fuerza para no desanimarnos y nos invita a entregarnos con plena confianza a su acción poderosa. El encuentro en el Vaticano finalizó con un momento de oración común en la Capilla Urbano VIII, una oración dirigida al único Señor ante las preocupaciones comunes y los males que todavía hoy afligen a la familia humana. Le voy a mostrar enseguida la Plaza de San Pedro del Vaticano convertida en, bueno, no en una pista de hielo, en varias canchas de fútbol, de voleibol, una fiesta del deporte que se encontró el Papa Francisco con ocasión del 70 aniversario del Club Deportivo Italiano. Esta es la reseña, mire. La Plaza de San Pedro está llena de colorido y fiesta. Más de 60,000 personas entre atletas y dirigentes deportivos se dieron cita para celebrar los 70 años del Centro Deportivo Italiano. La Vía Conciliazione se convirtió en un polideportivo al aire libre con campos de fútbol rápido, voleibol y básquet. La fiesta con exhibiciones de gimnastas como la campeona olímpica Vanessa Ferrari y el testimonio de los campeones del pasado, entre ellos también el entrenador Giovanni Trapattoni. Cuando llega el Papa a la plaza, el entusiasmo es grande. El espectáculo continúa, pero lo que más impacta son los relatos de los atletas minusválidos que han encontrado en el Centro Deportivo Italiano una casa dispuesta a acogerlos. Francisco participa en la verdadera fiesta del deporte y en su discurso invita a la responsabilidad a los dirigentes y a los entrenadores que son, a todos los efectos, educadores. El deporte es un camino educativo. Encuentro 3 caminos para los jóvenes, para los chicos, para los niños. El camino de la educación, el camino del deporte y el camino del trabajo, si es que hay puestos de trabajo al principio de la vida juvenil. Si están estos 3 caminos, les aseguro que no estarán las dependencias, nada de drogas, nada de alcohol, porque la escuela te hace avanzar. El deporte te hace avanzar y el trabajo te hace avanzar. El deporte, subraya el Papa, debe seguir siendo un juego. Solo así hace bien al cuerpo y al espíritu, pero hay algo más. Pónganse a jugar con los otros y con Dios. No se contenten con un empate mediocre. Den lo mejor de ustedes mismos, gastando la vida por aquello que vale y que dura siempre. No se contenten con estas vidas tibias, vidas mediocremente empatadas. No, vayan adelante, buscando la victoria siempre. Pero la victoria se construye juntos, en la apertura al otro y en la fraternidad, sin comerse solos el balón, dice el Papa recordando un dicho argentino. De su tierra venía el padre Lorenzo Massa, que recogió por las calles de Buenos Aires un grupo de jóvenes, sacándolos de los peligros de la calle para convertirlos en campeones de fútbol. Son muchas las figuras de religiosos que partieron del deporte para madurar su misión. El deporte, termina el Papa, puede ser un instrumento misionero, donde la Iglesia se hace cercana a todas las personas para ayudarlas a ser mejores y a encontrar a Jesucristo.
He oído antes que me han nombrado su capitán. Se los agradezco. Como capitán, les animo a no cerrarse en defensa. No se cierren en defensa. Salgan al ataque, a jugar juntos nuestro partido, que es el del Evangelio. A ver, mire usted, escuchamos hablar al Santo Padre. Qué bonito habla, sí, pero hay que implementar estas cosas que él recomienda. ¡Cuánta sabiduría! Que a los jóvenes no les falten 3 cosas: deporte, escuela y trabajo. Y es seguro que no van a caer en las drogas, ni en el alcoholismo, ni en las pornografías y estas cosas que los va a llevar a ser unos ninis. Esa es una realidad. Usted tiene hijos, niños, jóvenes, vamos a hacerle caso al Papa. Que no le falten a nuestros hijos escuela, deporte y trabajo. ¿A cuántos de nosotros no nos mandaban nuestros papás en las vacaciones de verano a trabajar allí en algunas tiendas que reciben a jóvenes para trabajar durante el verano? Un mes de trabajo nos forjaba, nos hacía mejores, por supuesto. En otro tema, cuando vaya a la ciudad de Roma, si va a la catedral, que es la Basílica de San Juan de Letrán, no deje de avanzar pues unas 4 cuadras después de pasar el monumento que recuerda la llegada de San Francisco de Asís allí al Palacio Lateranense. Diríjase 2 cuadras más y se va a encontrar con una iglesia basílica que se llama la Santa Croce in Gerusalemme, es decir, la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Allí adentro hay una reliquia de la Santa Cruz y hay muchas otras reliquias más. Gracias a la televisión, acompáñeme, vamos a entrar allí. Le muestro enseguida la Basílica de la Santa Cruz en la ciudad de Roma. Guardián de las reliquias más sagradas de la cristiandad, objeto de constante peregrinación por parte de los fieles de todo el mundo, la Santa Cruz en Jerusalén debe su edificación primitiva a Santa Elena, madre del emperador Constantino. Suya fue, sobre la segunda mitad del siglo IV, la decisión de transformar en un lugar de culto la residencia imperial de los muros aurelianos. Tras permanecer sin variaciones en el aspecto arquitectónico durante casi 9 siglos, la basílica sufrió las primeras transformaciones bajo el pontificado del Papa Lucio II. Son numerosas las intervenciones de restauración y de ampliación que se produjeron a lo largo de los siglos hasta asumir con Benedicto XVI el gusto del siglo XVIII por el barroco, evidente tanto en la monumental fachada como en su singular atrio de planta elíptica. A Santa Elena se debe el hallazgo de las reliquias de la Pasión que se custodian en esta capilla que San Juan Pablo II definió como Santuario de la Cruz, con motivo de su visita pastoral del 25 de marzo de 1979. Actualmente en la capilla llamada Santuario de la Cruz tenemos la falange del dedo de Santo Tomás, fragmentos del sepulcro y de la columna de la flagelación. Tenemos también fragmentos del lugar de la sepultura de Cristo y del lugar de su nacimiento. Y obviamente, digámoslo así, por orden de importancia, tenemos los 3 fragmentos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que podemos observar en el relicario central, en los brazos laterales y en el inferior. Avanzando después en la imagen, el peregrino que contempla nuestras reliquias queda fascinado por lo que nosotros llamamos el titulus crucis, esto es, la inscripción colocada sobre la cruz de Cristo con las palabras Rey de los Judíos. Así lo simplificamos, pero la tablilla lleva este mensaje en las 3 lenguas, como atestiguan los evangelistas, en lengua hebrea, griega y latina. Bajo el gran fresco de la cúpula del ábside, dominado por la imagen del Redentor bendiciendo, discurre un ciclo pictórico realizado por Antoniazzo Romano a finales del siglo XV, que recuerda la leyenda áurea de Santiago de la Voragine, cuya protagonista es Santa Elena en Tierra Santa. En la primera parte, a la izquierda, evoca el hallazgo de la cruz en Jerusalén por parte de Santa Elena, más o menos entre 326 y 329.
la historia de Heraclio, que vuelve a encontrar la cruz y hace que se la devuelvan mediante un pacto. De aquí la Inventio Crucis, esto es la cruz encontrada de nuevo, interpretado como una devolución de la reliquia capturada por los persas en Jerusalén, y la vuelve a llevar gloriosamente a la ciudad de Jerusalén. Si por una parte encontramos una descripción histórica de los acontecimientos, por otra hay también un enriquecimiento que es típico de la leyenda de Santiago de la Vorágine, en especial el hallazgo de la cruz realizado por Santa Elena. Quiere recordar que fue ayudada por un cierto Judas que conocía el lugar donde las reliquias habían sido sepultadas o escondidas. Desde el fondo de la nave derecha de la basílica, patrimonio del Fondo de Edificios de Culto del Estado italiano, se accede a la capilla dedicada a Santa Elena, la imagen que la representa con los clavos en la mano izquierda y la cruz sostenida con la derecha celebran la obra realizada en Tierra Santa. Esta capilla es especialmente importante en nuestra basílica porque este lugar guardó las reliquias desde el siglo IV. Este lugar, de una manera especial, es considerado sagrado por el motivo de que Santa Elena trajo aquí tierra directamente desde Jerusalén, desde el Calvario, y la esparció antes de realizar la primera pavimentación. Así, todavía hoy, este lugar y este suelo son sagrados. Al entrar en esta capilla quedamos fascinados por la maravillosa imagen de Cristo, bendiciendo que desde lo alto envuelve y fascina al visitante, al peregrino. Es un mosaico especialmente cálido en sus colores. Es un Cristo que transmite serenidad. Tiene un rostro sereno. Ahí está, la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, en la ciudad de Roma. Bueno, con esto terminamos. Lo que me resta es agradecerle mucho el favor de su atención. La próxima semana en el Pulso de la Fe, el tema es fuerte, el purgatorio. Platicaré aquí con el padre Fausto Núñez, su especialidad es teología dogmática y teología bíblica, y presentará aquí los fundamentos escriturísticos de la existencia del purgatorio. Después de esta muerte hay una purificación, es el purgatorio. Próximo programa en el Pulso de la Fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo le dejo con lo mejor que podemos dejarle, la bendición apostólica, la bendición del Santo Padre. Un saludo para Mexicali, el público que nos ve a través del canal 5.2 de alta definición. Y le invito a que continúe en la programación de Proyecto 40 y le voy a recomendar un programa. Todos los domingos, 4:30 de la tarde, el Pulso de la Fe. Dios le guarde por su atención. Gracias mil. Y hoy, a las 11 de la noche, con mi compañero Jorge Armando Rocha, Expediente 40. Termine la semana o inicie la semana bien informado. Feliz semana, gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.